Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, empezó el largo camino de la recuperación de los precios de la hacienda, después de un semestre largo, catastrófico. Recuerden que en enero febrero hubo un aumento que en su momento fue importante, fue del 50%, pero después se lo comió la inflación, lo destrozó la inflación. Hasta que llegamos ahora, a fin de julio, donde se dan una combinación, yo creo que no es un solo factor. Ahí está el tema de lluvias, está el tema de toda la incertidumbre que metió el gobierno en su momento, que restringió la oferta en el corto plazo porque no se sabía si venía una evaluación, si había una evaluación para el agro, el dólar agro, si involucraba la carne, el dólar maíz, la suba del precio del maíz, la suba de algunos insumos, las lluvias también trabaron. Hay que ubicarse, es una cantidad de motivos. La incertidumbre hace que el que tiene 1, 2, 3, 4 jaulas va vendiendo agronómicamente porque no sabe lo que va a pasar. Ya se clavó con las jaulas en un proceso de suba, espera hasta ver hasta dónde da la suba. Esta es una suba que se está dando, todo este proceso se está dando unos 20, 30 días antes de lo esperado, se esperaba para septiembre, lo desencadenó el gobierno. La mano venía claramente de sobreoferta ganadera, de caída de la demanda exportadora, de un consumo interno fusilado. Pero esto tiene un límite, que es el atraso relativo de los precios. Estaba todo seco, había que prender, y no importa quién prendió el fuego. El fuego se generalizó, no es un aumento tampoco extraordinario, es un aumento hasta ahora del 25%, pero recién empieza. Tiene cosas, el mercado va a girar violentamente a partir de ahora, a hablar de la demanda, a hablar del consumo interno, que está fusilado, de que se cayeron los precios de China, de que China ya no cierran los números, entonces va a haber que cumplir menos volumen, de que los números de la exportación en general, la exportadora, con estos nuevos valores de la hacienda, con el atraso cambiario y con la caída de los precios internacionales, los números no le van a cerrar. Ya no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de oferta. Todo el tiempo lo que vamos a medir a partir de ahora y por varios meses es cuál es la magnitud de la caída de la pendiente, de la caída de la oferta ganadera, que ya se insinúa en la faena diaria, como hay que corregirla, la faena diaria del mes de julio, que probablemente en los últimos días de julio y principios de agosto ya hay una oferta de ganado, especialmente novillos y vacas, ya claramente inferior a los meses anteriores, pero no los niveles que esperamos para los próximos meses. No los niveles que esperamos, pero este va a ser un mercado donde lo que vamos a medir todo el tiempo, así como medimos la sobreoferta y el nivel extraordinario, estamos matando 300.000 vacas por mes, y la oferta de novillos no cede, y la oferta de novillos y novillitos y vaquillonas como consecuencia de la seca y que el filo está lleno, están ofertando mucho. La faena, en vez de ser faena de equilibrio 1.100.000, 1.150.000 cabezas, durante varios meses estuvo cerca de los 1.300.000, o lo sobrepasó. Bueno, estamos abandonando esa zona del 1.300.000. Si ustedes me preguntan cuál sería la faena normal en de equilibrio si fuera un año climáticamente normal, como aparentemente va a venir a partir de septiembre, con lluvias por arriba de lo esperado, y ojo, con temperaturas muy superiores, esto es lo que están diciendo los modelos, vamos a ver si se verifica. Lo cierto es que estamos en el driver del mercado era la demanda exportadora, un grupo de grandes empresas con grandes compromisos, exportaciones en niveles muy altos, participación de la exportación muy alta, 30-31% de la demanda total era la exportación, motorizada por China. Hoy todo eso, gran parte de eso no desapareció. Está pasando una crisis, pero no desapareció. El componente nuevo es que vamos a tener una caída de la oferta por razones estacionales y se va a revertir el ciclo ganadero apenas haya lluvias generalizadas sostenidas y abundantes. Que es lo que nos están prometiendo, nos están diciendo que va a venir en el mes de septiembre. Esto se adelantó.
Esta suba de la hacienda, vuelvo a repetir, con una inflación del 8%, la carne va a ser su contribución en el mes de agosto, no en el mes de julio que ya terminó, pero en el mes de agosto va a ser su contribución el pollo, el cerdo, todos los que lo siguen, más todos los productos que han sufrido el impacto de esta suba del maíz. El feedlot es un capítulo aparte. El feedlot ya dio muy importante la estacionalidad. La estacionalidad marcaba que iba a haber un punto máximo en los primeros días de julio. Efectivamente, en agosto ya hay 120.000 cabezas menos encerradas en los feedlots. Sigue siendo un dato extraordinario, 1.900.000 y pico de cabezas encerradas, pero ya empezó el declive, ya empezó la declinación. Ya el feedlot está reponiendo menos o mucho menos en cualquier momento, porque los números no cierran, que lo que está vendiendo. Lo que está vendiendo va a ser muy alto durante varios meses hasta que si va a haber muchos menos terneros como todo indica y los números del feedlot no cierran, el feedlot, la contribución que va a hacer a que sea menos carne por lo menos de ese origen y que suban los precios, va a ser ir vaciándose más aceleradamente que lo que pensábamos hace un mes y medio. Bueno, rápidamente pegó un salto el precio de la invernada, el precio del maíz pegó otro salto, la relación de compra-venta empeoró y esto no está compensado por los precios que subieron del gordo. Pero digo, el feedlot ya a partir de ahora, sobre todo porque físicamente no van a estar los terneros. Y hay que ubicarse dentro de 30, 40, 50 días, apenas los invernadores pastoriles, que es un factor muy subestimado en la ganadería que se llama pastoril, que tiene verdeo, praderas, alfalfas, toda clase de pastos, especialmente en el norte, que apenas empieza a tener pasto y poder producir kilos baratos, se convierte en un factor extraordinario de demanda por ternero. Hoy sigue habiendo una parte enorme del país que sigue estando con la seca, con limitaciones. Todos sabíamos que el ternero estaba atrasado, todos los invernadores lo sabían, pero no podían comprar porque no tenían donde meterlo ni de comer. Eso va a cambiar esta sobreoferta que se va a terminar y además yo creo que ese es el componente adicional que complica la oferta de acá en más. Vamos a entrar en un ciclo de retención. Retención moderada, retención encima favorecida, como siempre sucede después de un periodo de liquidación. Este ha sido un periodo de liquidación muy intenso, pero relativamente corto. Ojo que estamos todavía en niveles de faena muy altos, por arriba de los niveles de equilibrio, pero ya la pendiente ya está mostrando el mes de julio. Ya mostró una clara declinación en la faena diaria de vacas y de novillos. Ahora, vuelvo a repetir, lo que tenemos por delante es cómo va a llover, en qué manera va a llover, de qué manera va a ir cediendo la oferta y de una faena mensual total del orden, como fue el mes pasado, como fue el anterior, del orden rozando el 1.300.000 cabezas, vamos a bajar a 1.200.000, vamos a bajar a 1.100.000. Y si ustedes me preguntan cuál sería la faena de equilibrio para el stock que tenemos y la época del año que estamos, tendríamos que estar, si no hubiera sucedido esta seca, estaríamos en 1.150.000 cabezas. ¿Cómo le va a caer al mercado que falten en los próximos meses 100 o 150.000 o 200.000 cabezas mensuales con respecto a los niveles actuales? Ahora, el driver ya no es la exportación, China, la industria exportadora, grandes inversiones, aumento de la capacidad instalada, necesidad muy grande de novillos y de vacas, presión. Ese es un sector que va a entrar, ya entró a la defensiva, es que muy probablemente tenga, ante la escasez de novillos y vacas, la necesidad de dar de comer a estas megaplantas que han construido. Megaplantas, a lado de las de Brasil y de Estados Unidos son pequeñas, pero para nosotros son grandes. Y hacer todas esas plantas que matan 1.000 cabezas, 2.000 cabezas diarias, y que físicamente no la van a tener. Entonces, ahora todo varía y de 6 meses o 7 meses de sobreoferta extraordinaria, lo que vamos a medir de acá en más es cómo va a caer la faena, que hubiera caído de todos modos por razones estacionales, empujada por el hecho de que decenas de miles de productores en todo el país, con pasto y con necesidad de recomponer los stocks, también es el de la creación de un negocio de costos fijos. Un campo que yo tengo dimensionado en la alimentación, en el personal, en los impuestos, en los gastos de estructura, en movilidad, de todo, para 500 vacas, no puede funcionar como 400. Máximo con la caída de los precios del ternero. Entonces, apenas las circunstancias se den, miles de productores se van a dedicar a recomponer el stock perdido. Y lo van a hacer, yo creo que entre 1 y 2 años recuperamos el nivel de vacas que perdimos.
Siempre recordando, los efectos más grandes de la seca los vamos a empezar a medir con el stock ganadero que se calcula a fin de año y donde yo estimo que vamos a encontrar, más o menos, pues no tenemos información para hacer una cosa así, para hacer un cálculo así, pero yo estimo que vamos a encontrar 300 a 500 mil vacas menos y 1,5 millones de terneros menos. Hay mucha discusión con el tema de terneros. Hay mucha gente que piensa que estamos sobreestimando los daños, que la ganadería ha demostrado que ha tenido una capacidad, una resiliencia extraordinaria y una capacidad para enfrentar la seca, que todos aquellos que hacen servicio temprano zafaron de esto y tienen índices extraordinarios, pero siempre decimos, si en la mitad que informa tenemos caídas del orden del 5-7% en la preñez, lo que será en la mitad que no informa, que no hace tacto, que tiene servicio continuo, que tiene venerias, que no alimenta a la vaca, que se le cae en medio del invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Sigue, me parece un buen número eso de seguir suponiendo que va a haber 1,5 millones de terneros menos. Veamos algunos números. ¿Cuáles son las categorías? La categoría que estaba más atrasada, curiosamente, es el precio del ternero. El precio del ternero ha pegado un salto. ¿Cuáles son las perspectivas de acá en más de las categorías? Yo les voy a dar la estacionalidad de la vaca. De acuerdo a las estadísticas de los últimos 10 años, si en julio que acaba de terminar, para un enero-diciembre igual 100, tuvimos 114 de índice, estábamos 14% por arriba del promedio anual. Este índice de 114 en junio baja a julio a 112, baja en agosto a 104, baja en septiembre, baja en octubre, baja en noviembre y en diciembre cae un índice 85. O sea que si en el mes que acaba de terminar había 112 vacas, en el mes de diciembre va a haber 85. Pero esto no es vacas. La pregunta es, ¿ha habido una venta adelantada que se va a revertir en los próximos meses y la estacionalidad de los últimos 10 años relativamente normales climáticamente no sirven para hacer un estimado de lo que va a venir? Que quizá lo que venga sea peor que lo que estamos mostrando. Vamos a pasar a una caída superior al 15 o 18% de la oferta de vacas. Novillos. Estamos en el índice 107 en julio que acaba de terminar. Vacas y novillos durante los próximos meses van a caer. 107 en julio para enero-diciembre igual 100. Cae durante todo el segundo semestre y toca el mínimo anual 94 de índice en el mes de diciembre. O sea que si teníamos 107 novillos, pasando el número índice en números absolutos, 107 en julio, a fin de año vamos a tener 97. La caída muy importante. Novillos es relativamente más estable que otras categorías. ¿Qué pasa con novillos? Es decir, lo que estábamos viendo con novillos y vacas es que si no sucede nada raro, de acuerdo a la estacionalidad de los últimos 10 años, que se puede dar de manera más acentuada este año, vamos a tener un faltante importante en el segundo semestre del año. En los próximos meses, pero esto es porque se da todos los años. Sí, pero esto no es como todos los años. Este es un año donde probablemente se mataron, donde se detenga apenas llueva la matanza de vacas, donde se corte en algún momento esta oferta de novillos, que siempre decimos, es sospechoso que en medio de la seca y todo ha seguido habiendo más novillos que los años anteriores. Vamos a enseguida volvemos. Estacionalidad de vaquillonas. Esta es muy fuerte. En el mes de julio, para un enero-diciembre igual 100, el índice da 91. En julio estábamos 10% por debajo del promedio anual. Ese índice 91 de vaquillonas crece a lo largo de todo el segundo semestre y toca un máximo de 120 en diciembre. Pasamos en números índices de 91 a 120. Hay la probabilidad muy alta de que en los próximos meses haya una oferta de vaquillonas muy alta, básicamente proveniente del filo. Novillitos es 3/4 de lo mismo. En el mes que acaba de terminar, es el índice menor del año para novillitos, 88. Crece a lo largo del segundo semestre hasta tocar en diciembre 115. Uno ve hacia adelante y de acuerdo a la estacionalidad, que hasta ahora en todos los rubros se viene verificando. Esta es oferta de vaca, vaquillona, novillo y novillito, vaca y novillo cayendo y probablemente cayendo más que lo que marca la estacionalidad de los últimos 10 años, porque este no es un año normal, no es como los últimos 10 años.
novillito y vaquillona creciendo, primero porque va a salir todo lo que se tragó el feedlot y lo va a escupir y lo va a ofertar. Estacionalmente es así. Lo que no sabemos, y ahora vamos a empezar a mirar con mucha atención, que si el feedlot los números empeoran, ¿qué pasa si el feedlot, como ella ha hecho en varias ocasiones en los últimos años, no en todos, no lo hizo el año pasado, tiene una escasez relativa, se agota este ciclo que están muy ocupados y engordando a miles de animales, se agota, se adelanta y para el mes de noviembre, contribuyendo a la escasez general, también diciéndolo, contribuyendo a la escasez general, el feedlot también pone su contribución y como los números no cerraron los meses anteriores y no había invernada para reponer, ya en el mes de noviembre tenemos una primera señal que se amplifica y es la señal que jamás falla, de acuerdo a la estacionalidad, que es la suba de precios de febrero-marzo. ¿Qué pasa con...? Vamos a ver qué pasa con la invernada. La invernada en el mes de abril se comercializaron 1.400.000 terneros. En el mes de mayo, 1.400.000 terneros. Los picos de abril-mayo como un reloj. Igual de altos que el mes anterior. La salida grande de ternero, muy por encima del año pasado, es en enero, febrero y marzo. Pero acá estamos diciendo, en abril salieron 1.400.000 terneros, en mayo 1.400.000, pero ya en junio salieron 1.100.000. Y en julio, que acaba de terminar, ya salieron 800.000, que se sintió y se va a sentir. ¿Cuál es la perspectiva? Venimos de 1,5 millones, 1.400.000, en julio 800.000 terneros ofertados. En realidad el concepto de terneros transportados. Algunos de los terneros van a este establecimiento de la misma firma o van de un criador a un filo de hotelería. Pero ¿cuántos terneros salen de los campos de cría? Hoy está subiendo en un contexto de una oferta de entre 700 y 800.000 terneros mensuales. ¿Cuál es la perspectiva de la oferta de terneros, de acuerdo a la experiencia de los últimos 10 años, para los próximos meses? Como es tan regular, puedo contar lo que pasó el año pasado. En agosto, 700.000 terneros, que se mantiene en septiembre. Pero en octubre, noviembre y diciembre baja abruptamente a 500.000 terneros. O sea que vamos a pasar un mercado sobreofertado, sin campo, con la necesidad de los criadores de vender de 1,5 millones de terneros. Va a haber 500.000 terneros disponibles o menos, porque hay un mes que es la estacionalidad marca que en noviembre, que es el mínimo anual, son 450. Hay que ubicarse en noviembre, con campo, con incertidumbre, con nuevas autoridades, con posibilidad de una devaluación, con posibilidad de una nueva política económica, con lluvias, con precios que como suben nadie vende, y como nadie vende todos suben. Ha cambiado, pero ha cambiado el lado de la oferta, no de la demanda. La demanda, la demanda sigue estando, ahora va a entrar en un periodo de la defensiva porque se ha cebado con meses y meses y meses para la industria, por ejemplo, es un tema esencial, la plena ocupación de la capacidad instalada, y han estado trabajando muchas fábricas a full. Y la simple falta de disponibilidad física de los próximos meses eso lo va a impedir. Eso es un factor para presionar sobre el precio de la hacienda, que vamos a asistir a adelanto de vacaciones, a caída, a plantas que nos van a matar todos los días. Todo lo estamos viendo, pero esta suba de precios, inducida en gran medida por la torpeza del gobierno, que se adelanta para los últimos días de julio, principios de agosto, y que es del 25% contra un 8 o 10% de inflación, o sea, tampoco, como decía la señora, no hacerse los rublos. Es una suba muy importante, es la primera. Luego hay que ir sosteniendo subas por arriba de una inflación depredadora. Vamos a ver si le podemos ganar. Que va a haber una recuperación de valores, va a haber una recuperación porque no va a haber. También hay que ubicarse en el segundo semestre. Una camada muy importante de Hacienda, especialmente de Filo, que va a ser vendida y que va a querer ser repuesta, pero físicamente el terreno no va a estar. Vuelvo a repetir, va a haber un momento del último trimestre del año, va a haber 500.000 terneros en venta y vendemos 1,5 millones gordo. Esto es estacionalidad multiplicada, potenciada por la incertidumbre. Y el factor esencial es que se ponga a llover y que haya campo y que los que pueden comprar y no compran porque les falta campo, compren, y los que están obligados a vender y siguen obligados a vender y siguen aliviando los campos,
julio fue un mes con una oferta de invernada declinante con respecto al mes anterior, pero más alta que el año pasado. O sea, no se arregló el tema, se sigue vendiendo. Ustedes me preguntan, ¿cuál es el acumulado de venta de terneros de enero hasta julio? 7% más alto que el año anterior. Salieron más terneros. Todo esto que está flotando en el aire, no hemos estado durante todo este tiempo matando novillos a cuenta, matando novillitos. ¿Podemos matar 20% más novillitos o vaquillones que hace un año? ¿Tenemos 20% más de aparición? No. Y con un dato interesantísimo. Todo lo estamos haciendo cuenta porque esos eran los datos que daba de la segunda campaña de vacunación del año pasado. Los primeros datos que se están conociendo de diferentes provincias que aportan los datos, entonces podemos armar el rompecabezas de cómo ha sido la vacunación, la primera del 2023, que acaba de terminó hace poco. Bueno, la cantidad mayor de terneros que esperábamos se va a recortar. Va a ser maravillosa, va a ser notable. Va a estar arriba de los 15 millones de terneros seguramente, siempre considerado con menor cantidad de vacas, muy meritorio. Pero lo que se está recortando ahora, moderando, es ese aumento extraordinario de los nacimientos del segundo semestre del año pasado, que pasaron la seca al pie de la madre, que entraron más livianos al fito de los procesos de invernada, que se vendieron con 20 o 30 kilos más livianos. Esa camada, por decir los números redondos, pensábamos que era 15.600.000, 15.700.000, y aparentemente va a ser 15.2, 15.3, 15.4. No lo sabemos porque se va a publicar en estos días. Yo creo que no puede tardar mucho más de una semana o 2 semanas que SENASA publique los datos de la vacunación, que ahí ya hay un registro es un registro de marzo, abril, mayo, todavía los grandes daños, las grandes ventas de vientres no se habían dado. Pero vamos a registrar una primera foto de qué pasó con la seca. La foto definitiva es a fin de este año. De cualquier manera, vamos a un ciclo de oferta, violentamente de oferta, que vuelvo a repetir, se llega a acentuar si las condiciones mínimamente mejoran, mejora el tipo de cambio, mejoran los precios de la hacienda, el entusiasmo por hacer ganadería sigue intacto. No estamos en presencia de miles y miles de productores que están saliendo del negocio. En alguna época el ciclo ganadero era así, había un montón de gente que salían no querían saber más. Acá hay una vocación por recomponer los stocks, el número de vientres perdidos, el número de vaquillonas. Ese es otro tema, la cantidad de vaquillonas que estamos matando y que estamos matando. De que todo esto, el problema es que estemos subestimando. Estamos sobreestimando el número de terneros que nació el ciclo anterior, que es otra historia, pero estamos subestimando la cantidad de animales que matamos a cuenta. Que desde el mismo momento, cuando se empiezan a dar las condiciones, hoy hay, en números redondos, hay 1/3 del país que sigue estando muy mal desde el punto de vista de la seca. 1/3 del país ganadero. China. China está mejorando los valores que paga. Les conté el dato de importación del mes de junio, extraordinario, 234.000 toneladas, 2% más que el año pasado. Pero piensen que estamos, de acuerdo a toda la información que analizan los chinos, es el desastre, iba a decir el diluvio universal. Llovieron 500 milímetros en Beijing hace 3-4 días, una cosa impresionante. Dice que llovió más de 500 que se barrieron con todas las instalaciones meteorológicas. Vamos a ver si eso nos trae alguna otra consecuencia que no sabemos cuál es sobre la producción de carne, sobre China en general. Pero China sigue comprando grandes volúmenes y en el fondo del pozo, siempre contamos como ejemplo Xinjiang, que en algún momento valía 8.000 y ocasionalmente llegó a valer 9.200, 9.300 dólares. A principios del año pasado, no estoy hablando, hace un año y medio, 9.000 y pico de dólares. Hoy hacemos una fiesta porque pasó la línea, que hay algunos frigoríficos que me dicen que no, que pasó la línea de los 5.000 dólares. Tiene valores muy bajos, aparentemente sigue comprando. Argentina se duda si va a tener oferta en los próximos meses y en el próximo año para cumplir con China, que los volúmenes extraordinarios que cumplió en estos meses y años propios, sobre todo este último año, propio de un periodo de liquidación. Tenía exactamente la mercadería que a China le viene bien. Uruguay lo mismo, Uruguay ya está ofertando mucho menos en el mercado chino. Y además hay otro tema, China ha bajado tanto los valores que en el momento va a comprar menos porque australianos, que van a preferir el mercado americano, argentinos, uruguayos, eso estamos seguros que esos tres van a ofertar menos en el mercado de China, porque el mercado de China en materia de precio ha dejado de ser atractivo.
ha tenido una caída 40%. Hilton muy volátil, muy errático, entre $12.500 y $13.000. Hay momentos que parece que se va para arriba y se va al terreno de los $15.000, y hay momentos en que parece que la caída no tiene límite. Es un mercado que ha quedado muy lastimado a Europa. Argentina tiene protagonismo en la cuota Hilton, donde formador de precios, y en 481, donde ustedes saben que se está mandando más volumen que el mercado admite. La cuota es fija, todo lo que pasa el día 1 o 2 o 3 de cada cuatrimestre queda completa, y todo lo que excede eso tiene que pagar prelievos muy caros. Ya excede la cuota, tiene que pagar el prelievo de la Unión Europea. Eso es un $3.500 o $4.000 por tonelada. Eso invalida completamente el negocio. Pero quiero decir, Argentina está muy activo en 481 también. Pero también con estos precios de la reposición, con estos precios de 481 que han bajado, con estos precios del maíz, con este costo de hacer un kilo de maíz, vamos a ver si somos tan ambiciosos en los próximos vencimientos, en los próximos trimestres de cuota 481. Resumiendo, un mercado internacional que apenas insinúa mejoras de China en materia de precios. Los precios que hemos escuchado en estos últimos 10 días son $100, $200 por arriba de las semanas anteriores, en el fondo de la tabla. El tema que se nos viene y ahora vamos a medir es el tema de la caída de la oferta. Probablemente acentuada en vacas y novillos ya en los próximos meses, y acercándonos a fin de año, se corre el riesgo de que también se corte la oferta de novillitos y vaquillonas. Todo esto en un contexto inflacionario, incertidumbre electoral, nuevo plan de gobierno, posibilidad de una devaluación, pasto. Ahí no va a ser necesario tirar ninguna clase de fósforo, guardar sol. Amigo de Canal Rural, será este próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.